Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 88. La extraña persona de piel azul. Tocándose el estómago. Por fin entiendo por qué se llama el método de ascensión al inframundo. Murmuró Wang Lin. El método de ascensión al inframundo hace que uno entre en un estado cercano a la muerte al cultivar. Se utiliza este estado de cercanía al inframundo para facilitar la absorción de energía yin por el cuerpo. Sin embargo, si se comete un error, uno podría entrar realmente en el inframundo. En verdad, incluso en un país de rango 6, no muchas personas tienen el coraje de cultivar el método de ascensión al inframundo. Si Tunan fue uno de los pocos que lo cultivó con éxito. Incluso entre todos los cultivadores demoníacos en los países de rango 6, esto se consideraba un método extraño. La razón por la que se considera una técnica extraña es porque el cambio es demasiado grande. Para algunos, el cambio es beneficioso para el cultivador, mientras que para otros, significa la muerte. Wang Lin comenzó a vivir en las ruinas. Todas las noches, cultivaba y absorbía la energía yin. Un mes había pasado. Durante ese mes, además de cultivar el método de ascensión al inframundo, Wang Lin también notó que la perla desafiante del cielo podía producir líquido espiritual allí. Sin embargo, el poder contenido en el líquido espiritual no era energía espiritual, sino energía yin. Como resultado, Wang Lin obtuvo un poco más de comprensión sobre la perla. Wang Lin comenzó a recolectar líquido espiritual yin. La medianoche era cuando aparecía la mayor cantidad de líquido espiritual yin. Después de tomar el líquido espiritual yin, notó que aunque contenía mucha energía yin, en comparación con la energía espiritual en el líquido espiritual normal, no estaba en el mismo nivel. Si se compara la efectividad del líquido espiritual yin con el líquido espiritual normal, entonces solo estaba al nivel de remojar la perla en agua de nieve. Estaba muy lejos del líquido espiritual puro. Wang Lin sabía que, en términos simples, el método de ascensión al inframundo se trataba de cuánto energía yin uno podía absorber. Cuanto más se absorbía, más poderoso se volvía uno. Por lo tanto, Wang Lin entró en el espacio de la perla desafiante del cielo para cultivar con el líquido espiritual yin durante el día. Con el paso del tiempo, Wang Lin comenzó a absorber cada vez más energía yin. Cada vez que cultivaba, se fundía lentamente con la energía yin circundante. Cada vez, su latido cardíaco se ralentizaba hasta que se volvía tan débil que parecía que su corazón se detenía. Hubo incluso un par de ocasiones en que su corazón casi se detuvo, pero logró resistir. Una mañana, Wang Lin despertó de su trance. Tomó una profunda bocanada de aire y... He absorbido mucha energía yin. Debería poder lograr el primer avance ahora. De repente, miró fijamente la niebla circundante y reveló una expresión confundida. Agitó sus mangas y un camino se abrió en la niebla. Wang Lin salió de la formación y vio varias marcas profundas que se adentraban en las ruinas. Recordó que había algunas bestias salvajes heridas que no pudieron resistir mientras esperaban el pilar de luz. Pero ahora, los cadáveres de las bestias salvajes habían desaparecido. Parecían haber sido arrastrados a las profundidades de las ruinas. ¿Podría haber todavía personas dentro de las ruinas? Un pensamiento frío entró en la mente de Wang Lin. Cuando esta persona vino a arrastrar los cadáveres, ¿cómo es que no los notó? Los ojos de Wang Lin se volvieron más serios. Rápidamente revisó alrededor de su habitación y encontró que no había signos de ataque en sus formaciones. Se acarició la barbilla. Luego, su cuerpo salió disparado como un rayo hacia la jungla y regresó con 2 cadáveres de bestias. Después de arrojarlos a un lado, regresó a su formación y disparó una luz blanca. La niebla de la formación se volvió aún más espesa y se podía oír un sonido retumbante en la niebla. Después de hacer todo esto, Wang Lin aún se sentía inquieto, como si una gran sombra estuviera cerniéndose sobre él. Después de un largo tiempo, se calmó y extendió su sentido divino. Bebió algo de líquido espiritual yin y comenzó a cultivar mientras vigilaba atentamente sus alrededores. Llegó la noche. En esa noche, Wang Lin no absorbió ninguna energía yin, sino que centró su atención en sus alrededores.
Extendió su sentido divino hasta su rango máximo. Podía sentir incluso el movimiento de una hoja de hierba a cientos de metros de distancia. Prestó especial atención a las dos carroñas. Quería ver qué tipo de criatura vivía en las ruinas y vendría allí por la noche. El tiempo pasó lentamente. La medianoche se acercaba y la energía yin se volvía extremadamente densa. Wang Lin no cultivó, sino que observó cuidadosamente sus alrededores. En el área de su sentido divino, todo estaba completamente en silencio. Las dos carroñas comenzaron a acumular escarcha gracias a la energía yin que entraba en ellas. Incluso la jungla fuera de las ruinas estaba en silencio de una manera aterradora. Esta no era la primera vez que Wang Lin extendía su sentido divino por la noche. Antes, incluso a esa hora tardía de la noche, se escuchaban algunos gritos de bestias. Era la primera vez que estaba tan silencioso. De repente, la expresión de Wang Lin cambió cuando la energía yin en las ruinas comenzó a agitarse. Sus ojos se enfocaron en la energía yin mientras esbozaba una sonrisa sarcástica y observaba con frialdad. Vio que, siguiendo la perturbación de la energía yin en las ruinas, una figura apareció rápidamente. La velocidad de la figura era demasiado rápida. El sentido divino de Wang Lin solo captó una sombra antes de que las dos carroñas desaparecieran. Wang Lin se sobresaltó. Cuando la figura apareció por primera vez, él vio cómo era. Era una criatura humanoides con piel azul. La piel de la persona estaba cubierta de símbolos extraños. Además, había 9 papeles amarillos de medio centímetro colocados en varias partes del cuerpo de la persona. Esta persona extraña sorprendió mucho a Wang Lin. La persona extraña apareció de nuevo. Se quedó fuera de la formación de Wang Lin con una expresión pensativa. La persona extraña dio unos pasos hacia atrás. Miró la niebla con duda en sus ojos. Después de vacilar un poco, rodeó la niebla una vez. Wang Lin se concentró en observar a la persona extraña y no atacó. Quería ver qué podía hacer esa persona extraña. Después de que la persona extraña rodeara la formación de niebla una vez, reveló una mirada curiosa. Luego, se lanzó hacia la formación. En el momento en que entró en la formación, los ojos de Wang Lin se llenaron de intención asesina. Formó un sello con su mano derecha y una luz blanca se disparó hacia la formación. La niebla se movió rápidamente como si estuviera hirviendo. Poco después, se escucharon sonidos de rocas rompiéndose mientras las formaciones se rompían una por una. La densidad de la niebla también disminuyó. Wang Lin abrió la boca y escupió una luz verde. En el momento en que apareció la luz verde, se disparó como un rayo. Con un boom, la luz verde impactó contra la persona extraña, lo que provocó que emitiera un rugido enfurecido. Una fuerza poderosa se extendió, lanzando todas las piedras al aire y convirtiéndolas en polvo. A medida que la niebla se disipaba rápidamente, la persona extraña avistó a Wang Lin. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras caminaba hacia Wang Lin. La expresión de Wang Lin permaneció igual. Movió su mano derecha en el aire y la espada verde apareció detrás de la persona extraña. La espada perforó el corazón de la persona extraña y la sangre azul brotó de su pecho. En el momento en que apareció la sangre, se convirtió en cristales de hielo y cayó al suelo. La persona extraña emitió un gemido doloroso mientras retrocedía rápidamente unos pasos, revelando una expresión de horror. El corazón de Wang Lin se hundió. La persona extraña recibió un ataque de la espada voladora y aún así pudo moverse después. Un destello frío cruzó sus ojos mientras Wang Lin golpeaba su bolsa de almacenamiento y aparecía una antigua vaina de espada en su mano. La espada voladora verde entró rápidamente en la vaina de la espada aproximadamente la mitad del camino. La espada verde cambió rápidamente de verde a azul, y luego de azul a negro. La espada salió de la vaina y se lanzó rápidamente hacia la persona extraña. La persona extraña vio la espada negra y mostró una expresión de horror. Justo cuando iba a retroceder, la espada negra avanzó y apuñaló su pecho. Una serie de explosiones ocurrió dentro del cuerpo de la persona extraña, lo que hizo que saliera volando hacia atrás como una cometa con una cuerda rota. Después de que la espada voladora se manchara con la sangre de la persona extraña,
quedó atrapada dentro de su cuerpo. No importaba cuánto Wang Lin intentara moverla con su voluntad, no se movía. Incluso perdió su capacidad de teletransportarse. Aturdido, el deseo de matar de Wang Lin se volvió aún más fuerte. Había visto que, justo cuando la espada voladora penetraba en la persona extraña, los símbolos extraños en su cuerpo brillaron. Claramente, había usado algún tipo de técnica para bloquear ese golpe. Sin decir una palabra, Wang Lin golpeó su bolsa de almacenamiento y sacó el talismán amarillo que había obtenido de Sangu. De repente, las pupilas de Wang Lin se contrajeron. Vio que el cuerpo de la persona extraña se torció en un ángulo inimaginable en el aire y aterrizó en el suelo. Había una gran herida en su pecho que expulsaba grandes cantidades de sangre azul. Los símbolos en su cuerpo parpadearon de manera caótica. A medida que los símbolos brillaban, su herida se recuperaba rápidamente. Wang Lin no parpadeó siquiera. Escupió una bocanada de poder espiritual en el talismán amarillo. El talismán amarillo estalló en llamas negras y calientes, y golpeó la zona herida de la persona extraña. La persona extraña emitió un grito doloroso mientras su cuerpo era atravesado de nuevo. Todavía no muerto. El corazón de Wang Lin se hundió. Incluso después de recibir tanto daño, aún estaba vivo. Lo que le dio a Wang Lin un poco de alivio fue que, después del ataque del talismán, la espada pudo liberarse y regresar a su lado. Los ojos de la persona extraña revelaron una expresión de lucha. De repente, arrancó uno de los 9 papeles amarillos. En el momento en que se arrancó ese papel amarillo, un gas verde surgió de todo su cuerpo y lo envolvió completamente. La cara de Wang Lin se volvió sombría. Sin dudarlo, metió la espada en la vaina y la empujó aproximadamente la mitad del camino. La espada cambió rápidamente de negro a rojo. La mitad del camino era el límite hasta donde Wang Lin podía empujar la espada en la vaina. Con su cultivo en la etapa temprana de la fundación establecida y la espada después de haber sido empujada aproximadamente la mitad del camino en la vaina, podía enfrentarse a cultivadores en la etapa media de la fundación establecida. Justo en ese momento, el gas verde que rodeaba a la persona extraña fue absorbido rápidamente por su cuerpo. Cuando apareció de nuevo ante Wang Lin, su cuerpo estaba perfectamente sano, sin rastro de la herida. Miró a Wang Lin con odio en los ojos. Sin embargo, obviamente sentía mucho temor hacia Wang Lin, sobre todo por esa espada voladora. ¿Quién eres tú? Wang Lin no atacó de inmediato. La otra persona tenía 9 talismanes. Usar uno de ellos le permitió recuperarse completamente de un estado casi mortal. Esta batalla le tomaría a Wang Lin mucho tiempo para ganar. Saludos a la gente de Madrid. Espero que estén disfrutando un buen bocadillo de calamares o unas tapas mientras escuchan este episodio. Capítulo 89. Tesoro mágico engañoso. Estoy aquí para cultivar, así que a menos que sea realmente necesario, no quiero actuar. Si te retiras y nunca más me molestas, te dejaré ir y olvidaré este asunto. Los ojos de Wang Lin brillaron con frialdad mientras decía. Algunas palabras extrañas. La persona extraña mostró una expresión perpleja y dijo. Estaba claro que no entendía a Wang Lin y Wang Lin no podía entenderlo a él. Wang Lin entrecerró ligeramente los ojos y se movió lentamente hacia una pared rota. La persona extraña se alertó rápidamente al ver que Wang Lin se movía. Wang Lin agitó rápidamente su mano derecha mientras dibujaba en la pared rota. La persona extraña quedó atónita. Mientras miraba el dedo de Wang Lin, reveló una expresión de comprensión. El dedo de Wang Lin rápidamente dibujó un boceto de las ruinas y luego, con un movimiento cortante de su dedo, trazó una línea que dividió las ruinas en 2. Después, Wang Lin señaló al hombre extraño y apuntó a la mitad derecha del dibujo. Luego se señaló a sí mismo y a la mitad izquierda del dibujo. Tras hacer todo eso, el dedo de Wang Lin se movió lentamente de izquierda a derecha, dejando una marca en la pared mientras lo miraba fijamente al hombre extraño. Sus ojos estaban llenos de intención asesina, y su propósito era evidente. Si te acercas a mi lado de nuevo, usaré mi poder espiritual para eliminarte. El hombre extraño se sorprendió.
Dudó por un momento mientras se frotaba el pecho con una expresión de miedo en los ojos. Miró la espada voladora con temor en los ojos y soltó un grito de palabras extrañas. ¿Un grito de palabras extrañas? Wang Lin frunció el ceño. Después de que el hombre extraño vio que Wang Lin no lo entendía, rápidamente se puso frenético y comenzó a agitar la mano. Luego, de repente, se golpeó la cabeza y se acercó a una pared para golpearla con el puño. En el momento en que golpeó la pared, un símbolo en su cuerpo se iluminó y la pared se desmoronó. La persona extraña recogió algunos pedazos de la pared rota. Los miró con un aire de nostalgia en los ojos. Colocó las rocas en el suelo. Luego miró a Wang Lin y gritó unas cuantas palabras. ¿Unas cuantas palabras? El rostro de Wang Lin se relajó un poco. Agarró el aire y, de repente, todas las piedras junto al hombre extraño se movieron hacia un lado en un orden específico. Luego, su mano derecha formó un sello y disparó una luz. Pronto, la niebla se formó alrededor del rango de las piedras. ¿Es esta la restricción de la que estás hablando? Wang Lin miró al hombre extraño y preguntó con calma. El hombre extraño rápidamente mostró una expresión emocionada mientras agitaba la mano y se golpeaba el pecho. De repente, un símbolo en su cuerpo se iluminó y abrió los brazos. El suelo tembló de pronto y el pedazo de tierra donde estaba la formación de rocas flotó en el aire, dejando un enorme agujero en el suelo. La pequeña formación de confusión flotó en el aire como una pequeña montaña sobre la cabeza del hombre extraño. Asintió hacia Wang Lin y luego se alejó rápidamente. Después de avanzar un poco, se detuvo y se giró para enfrentar a Wang Lin. ¿Algunas palabras? Le gritó algunas palabras a Wang Lin y hizo un gesto antes de desaparecer en la distancia. Wang Lin observó la figura del hombre extraño. No es que no hubiera pensado en matar al hombre extraño, pero el talismán amarillo en él era demasiado poderoso. A menos que fuera absolutamente necesario, no quería entablar una lucha a muerte con él. Mientras pensaba en esto, su expresión cambió de repente. La espada voladora voló a su lado mientras sus ojos se llenaban de intención asesina. El hombre extraño había regresado. Estás buscando la muerte. Wang Lin miró a la figura frente a él y dijo con una voz fría. El hombre extraño se detuvo rápidamente. Estaba sosteniendo un objeto redondo en la mano. Agitó la mano e intentó explicar. Al ver que los ojos de Wang Lin seguían fríos, arrojó el objeto redondo hacia Wang Lin. Wang Lin dio unos pasos lentamente. El hombre extraño no usó mucha fuerza, así que el objeto redondo rodó un poco y se detuvo frente a Wang Lin. Después de arrojar el objeto, el hombre extraño le sonrió a Wang Lin y se marchó. En ese momento, el día aún estaba claro, por lo que Wang Lin miró con cautela en la dirección de la figura. Después de un largo tiempo, retiró la mirada. Se acercó al objeto redondo y miró hacia abajo. Era una cuenta que medía solo 1/10 parte del tamaño de un puño. Estaba cubierta de polvo e incluso tenía algunas grietas en ella. Después de observar la cuenta por un rato, mostró una expresión de sorpresa. Tomó una piedra del suelo y la golpeó suavemente contra la cuenta. La cuenta rodó hacia atrás un poco. Unas finas hebras de poder espiritual débil se escaparon de la cuenta. ¿Esto es un tesoro? Estaba atónito. Extendió la mano derecha hacia el aire y la cuenta flotó en el aire. Después de observarla por un tiempo, la tomó con su mano derecha sin vacilar. La escaneó con su sentido divino y le infundió algo de poder espiritual. De repente, salió humo blanco de la cuenta. El humo flotó hacia arriba y formó la figura de un anciano. El anciano tenía el cabello de una grulla, la piel de un pollo, el pico de un águila y la cabeza de un azor. El anciano emanaba una aura peligrosa. Miró casualmente a Wang Lin y esbozó una sonrisa sarcástica. ¿Te atreves a luchar contra este anciano? Wang Lin estaba atónito y dio unos pasos hacia atrás. Después de examinarlo con cuidado, notó que la persona solo estaba en el 15º nivel de condensación de ki. Se frotó la nariz. Sus ojos se iluminaron y rápidamente infundió más poder espiritual en la cuenta de piedra. Con la entrada de energía espiritual, el poder espiritual del anciano aumentó rápidamente hasta llegar al estadio medio de establecimiento de fundación.
El cabello del anciano se movió sin viento y su cuerpo liberó un aura de combate enorme. El anciano flotó en el aire y dijo: ¿Te atreves a luchar contra este anciano? Wang Lin estaba completamente asombrado. No tenía idea de para qué servía esta cuenta y decidió infundirle más poder espiritual. Los ojos del anciano brillaron intensamente y su aura aumentó rápidamente. Movió la mano, provocando rugidos atronadores mientras su cultivo se elevaba a un nivel que Wang Lin no podía discernir. El cultivo del anciano ya había alcanzado un grado que inspiraba temor con solo una mirada. El anciano exhaló y liberó el aura de un experto sin igual. Se colocó las manos detrás de la espalda y dijo: Aquellos por debajo del estadio de formación del núcleo no tienen derecho a pelear conmigo. Lárgate. Wang Lin retiró su poder espiritual y el anciano desapareció rápidamente, convirtiéndose de nuevo en humo blanco. El humo regresó a la cuenta y, con un sonido de crujido, apareció otra grieta en la cuenta. Wang Lin miró fijamente la cuenta de piedra y no pudo pronunciar palabra. Estaba completamente convencido del efecto de la cuenta de piedra. La cuenta de piedra era un tesoro mágico ilusorio y la ilusión que creaba era casi indistinguible de la realidad. El anciano, independientemente de cómo hablaba, emanaba el aura de un maestro perfecto, como en esa última línea. Aquellos por debajo del estadio de formación del núcleo no tienen derecho a pelear conmigo. Lárgate. El aura y la expresión habían alcanzado su punto máximo. Wang Lin creía que, incluso si fuera él mismo, no podría distinguir que era falso. Después de todo, desde la perspectiva de la mayoría de la gente, el anciano tenía el aura de un maestro anciano. Y con el aumento de su propio cultivo, podía infundir más poder espiritual en la cuenta y el poder del anciano aumentaría. Esto era realmente el mejor método para asustar a la gente. Wang Lin guardó el tesoro y murmuró para sí mismo: Esta persona azul extraña es realmente interesante. Debe haberse sentido mal después de romper la pequeña formación de confusión, así que me dio este tesoro. A partir de este pequeño intercambio, se dio cuenta de que la persona extraña no podía usar tesoros mágicos y que dentro de las ruinas debía haber más tesoros mágicos. Ahora, esta ciudad en ruinas se convirtió en un tesoro invaluable a los ojos de Wang Lin. Este lugar tiene una luz misteriosa que cura heridas, un tesoro mágico ilusorio y una persona azul extraña. ¿Qué otros secretos esconde este lugar? Wang Lin se frotó la barbilla. Actualmente, era de día, así que colocó de nuevo las formaciones. Se sentó en el centro y bebió algo de líquido yin espiritual, luego comenzó a cultivar. 2 meses pasaron volando. En este día, Wang Lin estaba sentado con las piernas cruzadas en la habitación. En los 2 meses de cultivar la energía yin extrema, había acumulado suficiente energía para intentar el primer avance. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Ya había terminado de estudiar el método de ascensión al inframundo y sabía muy bien cómo serían los 3 grandes avances. Los 3 puntos clave para romper eran el dantian en su abdomen, el mar de ki en su pecho y el meridiano progenitor. Estos 3 lugares debían romperse 3 veces cada uno para formar los núcleos fríos. En términos más simples, para el primer nivel, el dantian debía abrirse y, cuando llegara el momento de alcanzar el nivel 2, la apertura en el dantian debía triturarse y abrirse de nuevo. El principio del método del inframundo era romper primero y luego recuperar para ganar más fuerza. Wang Lin reflexionó por un momento, luego movió la energía yin en su dantian para comenzar su primer avance. Bajo su control, la energía yin giraba cada vez más rápido, causando un dolor agudo en su estómago. Wang Lin estaba muy familiarizado con la técnica, así que sabía que cuanto más fuerte era el dolor, más cerca estaba el momento del avance. Este tipo de dolor no era algo que una persona normal pudiera soportar. La sensación era como si alguien le hubiera perforado el estómago con una espada y lo estuviera removiendo. En solo unos pocos respiraciones, Wang Lin estaba cubierto de sudor frío. La energía yin se transformó rápidamente en un remolino bajo la fuerza del giro, y se volvió más amplia. Desde fuera, el estómago de Wang Lin se tornó verde y el escarcha comenzó a acumularse por todo su cuerpo. Wang Lin apretó los dientes mientras el dolor se intensificaba aún más. De repente,
La energía fría recorrió todo su cuerpo. En ese momento, con el giro de la energía yin, apareció un agujero negro. En el instante en que apareció, toda la energía yin se hundió en él como piedras en el agua. Poco después, toda la energía espiritual también comenzó a ser devorada, saliendo de su cuerpo e ingresando en el agujero negro. Un cambio extraño ocurrió dentro del agujero negro. El poder espiritual, que siempre había ignorado a la energía yin dentro del cuerpo de Wang Lin, comenzó a luchar contra ella. Las dos energías chocaron ferozmente entre sí por el control. Gradualmente, la energía yin y el poder espiritual comenzaron a devorarse y mezclarse mutuamente, formando un nuevo tipo de poder espiritual que giraba lentamente dentro del agujero negro. Capítulo 90. La primera señal. La primera capa del método de ascensión al inframundo estaba completa. El meridiano en su dantian estaba listo para ser abierto. Wang Lin se calmó y transfirió un tercio de la energía yin fuera de su dantian hacia su dantian. La energía yin no entró en su dantian, sino que lo rodeó y comenzó a cargar hacia el agujero negro. Aunque con cada carga se perdía un poco, la energía yin se volvió cada vez más feroz mientras continuaba cargando contra su dantian, como si estuviera librando una guerra. Después de mucho tiempo, el agujero negro comenzó a agrietarse, y en ese momento, Wang Lin transfirió rápidamente otro tercio de la energía yin de su cuerpo. Con un solo movimiento, abrió el meridiano en su dantian. Por un instante, Wang Lin sintió un dolor extremo. En el momento en que el agujero negro se rompió, el poder misterioso comenzó a llenar su cuerpo. Wang Lin no parpadeó siquiera. Comenzó a cargar hacia el siguiente meridiano. Esta vez, tomó mucho más tiempo que antes, y al ver que podría no haber suficiente energía yin, Wang Lin agregó el tercio restante de la energía yin al flujo de energía yin. El flujo de energía yin formó un remolino que era varias veces más grande que el anterior. El remolino giraba cada vez más rápido, lo que significaba que el momento del avance estaba cerca. La noche llegó lentamente. Wang Lin todavía estaba en la etapa final del avance. El remolino seguía girando, y debido a su velocidad extrema, parecía una nebulosa. Aunque desde fuera parecía muy lento, en realidad giraba demasiado rápido para que el ojo lo siguiera. Hasta la medianoche, cuando la energía yin era más densa, el cuerpo de Wang Lin seguía siendo como un agujero negro. Había un remolino de energía yin de 20 pies de ancho girando a su alrededor, siendo absorbido rápidamente. Dentro de 10 pies de Wang Lin, era como una trituradora para la energía yin. Toda la energía yin estaba siendo devorada a una velocidad insana. La enorme cantidad de energía yin fue absorbida por Wang Lin e inmediatamente se añadió al remolino en su cuerpo. El remolino se volvió cada vez más grande, hasta que casi estaba fuera del control de Wang Lin y seguía creciendo sin restricciones. Él se sorprendió de inmediato y quiso detenerlo, pero descubrió que ya no podía controlar el remolino mientras lo veía crecer más y más. Wang Lin comenzó a ponerse nervioso, ya que no había registro de esto en los textos del método de ascensión al inframundo. Wang Lin no sabía que el motivo por el que el método de ascensión al inframundo se llamaba una técnica demoníaca era porque sus variaciones eran demasiado grandes. Algunas eran muy beneficiosas, mientras que otras mataban al usuario. Y Si Tunan todavía estaba dormido, por lo que Wang Lin tenía que resolverlo por sí mismo. A medida que el remolino crecía, la fuerza de succión también aumentaba, y el radio de 10 pies se expandió rápidamente. Esto era un ciclo muy vicioso. Cuanto más amplio era el rango, más energía yin absorbía. Cuanta más energía yin había, más rápido crecía el remolino, lo que significaba que se absorbería aún más energía yin. 20 pies, 30 pies, 50 pies, 70 pies, 100 pies. Toda la energía yin dentro de un radio de 100 pies comenzó a moverse violentamente mientras se precipitaba hacia Wang Lin. Este gran movimiento de energía yin afectó a toda la energía yin dentro de 1000 pies, haciéndola moverse como si una mano gigante la guiara. Wang Lin ya había perdido completamente el control del remolino y, después de un tiempo desconocido, su dantian se rompió.
Esta fue la segunda vez que su Dantian se rompió, y al igual que la primera vez, formó un agujero negro en su Dantian. El cambio en su cuerpo hizo que la energía yin absorbida se moviera también. Si antes Wang Lin estaba absorbiendo endlessly energía yin de los alrededores, ahora esa succión la estaba devorando. En un momento, toda la energía yin dentro de 100 pies fue devorada instantáneamente por el agujero negro, causando una perturbación aún más amplia de la energía yin. Pronto, el remolino aumentó de 100 pies a 150 pies, 200 pies, 300 pies, 500 pies, 700 pies y eventualmente más de 1000 pies. Si alguien mirara desde el cielo, presenciaría una escena muy impactante. Toda la energía yin estaba surgiendo violentamente alrededor de un punto central. En las profundidades de las ruinas, la extraña persona azul sostenía el cuerpo de una bestia en su mano. Mordió un trozo de carne y comenzó a masticarla cuando de repente se giró hacia la dirección de Wang Lin y mostró una expresión de shock. Rápidamente tiró su comida y corrió hacia Wang Lin como un conejo asustado. Después de dar unos pasos, se detuvo y notó que toda la energía yin se estaba precipitando hacia la misma dirección. Dudó un momento, pero continuó. Sin embargo, se detuvo a 3000 pies del lugar de Wang Lin y su expresión se volvió aún más de shock. En cuanto a Wang Lin, el momento en que logró su avance, toda la energía espiritual alterada se reunió rápidamente en el agujero negro de su Dantian y se fusionó. En el instante en que toda la energía espiritual se fusionó, ganó algo de control sobre el remolino en su cuerpo. Sin embargo, el grado de control era muy pequeño y no era suficiente para detener el remolino de energía yin dentro de él. Wang Lin apretó los dientes. Decidió dejar de intentar detener la absorción de energía yin y romper el tercer nivel. Bajo el control de Wang Lin, una gran cantidad de energía yin se estrelló contra su Dantian. Su Dantian se hizo pedazos en muchos puntos azules y dentro de esos puntos había un cristal azul oscuro. Grandes cantidades de energía yin rodearon y entraron en el cristal azul oscuro. El color del cristal se volvió cada vez más oscuro hasta que se tornó verde. Los 3 avances se completaron con facilidad y un núcleo frío apareció en el Dantian de Wang Lin. Muchas manos pequeñas se extendieron desde el núcleo frío y alcanzaron cada parte del cuerpo de Wang Lin. La energía espiritual en su cuerpo cambió rápidamente después de la aparición del núcleo frío. Wang Lin seguía rodeado de energía yin y tenía la sensación de que si continuaba absorbiéndola, explotaría. Esta sensación se confirmó cuando comenzó a sentir una hinchazón. Wang Lin apretó los dientes de nuevo y decidió que era todo o nada. Movió la energía yin y decidió intentar el cuarto avance. Si Tu Nan había señalado que los primeros, cuartos y séptimos niveles eran extremadamente difíciles porque eran las primeras veces que uno intentaba un avance en el Dantian, el mar de Qi y el meridiano ancestral. Se suponía que uno debía detenerse después de lograr el tercer avance para nutrir el núcleo frío antes de intentar el cuarto. Pero la energía espiritual en el cuerpo de Wang Lin ya se había mezclado con la vasta energía yin, y como necesitaba gastarla, solo podía intentar el cuarto avance. El mar de Qi en su pecho se abrió. El remolino de yin se elevó lentamente hasta llegar al mar de Qi y comenzó a girar más rápido de nuevo. El remolino devoraba sin cesar la energía yin. Wang Lin intentó romper el nivel una y otra vez, pero falló cada vez. El cielo estaba empezando a aclararse lentamente. La energía yin dentro de 1000 pies se disipó poco a poco, hasta que desapareció por completo. El mar de Qi en su pecho seguía sin abrirse. Wang Lin finalmente entendió por qué el método de ascensión al inframundo era tan difícil. Ya había intentado abrir su mar de Qi más de 100 veces, pero falló cada vez, y cada fracaso le hacía perder algo de energía yin. La gran cantidad de energía yin se estaba agotando gradualmente con todos los intentos de avance. Además, con la llegada del día y la disipación de toda la energía yin, el resto fue absorbido lentamente por el núcleo frío de Wang Lin. Wang Lin había absorbido demasiada energía yin esa noche. Toda la energía espiritual en su cuerpo sufrió un cambio y se convirtió en energía espiritual yin.
En términos de cantidad, Wang Lin podía sentir claramente que su energía espiritual yin era el doble de la que tenía antes, lo que significaba que ahora estaba en el pico de la etapa inicial de establecimiento de fundación. Abrió los ojos y recordó lo que había sucedido la noche anterior. Aunque estaba alarmado, lo que más le ocupaba era evaluar los pros y los contras de este tipo de cultivo. El suceso inesperado durante su cultivo nocturno le abrió una nueva forma de pensar. La ventaja de este tipo de cultivo era obvia y el inconveniente era que era demasiado peligroso. Un solo error y habría explotado, pero gracias a esta experiencia, la próxima vez tendrá un control total y eso reducirá el peligro. Parece que tengo que buscar un nuevo refugio. Aunque la cantidad de energía yin es grande, su calidad es demasiado baja para satisfacer mis necesidades de avance. Wang Lin murmuró. En ese momento, las posibilidades de que Wang Lin lograra un avance eran muy bajas, pero según los registros, cuanto mayor sea la calidad de la energía yin, mejores serán las posibilidades de éxito. Wang Lin recordó la prueba que hizo hace unos meses y recordó que el pilar alrededor de la cuenta de piedra era de alta calidad de rango 1, por lo que tomó su decisión. Al mismo tiempo, el cielo fuera del bosque se oscureció de repente cuando apareció un anciano liberando una enorme presión en silencio. Miró el bosque debajo de él con un poderoso intento de matar en sus ojos. Lier, el abuelo Tai está aquí para vengarte. La persona que llegó era el ancestro de la familia Teng Huayuan. Maldijo durante todo el viaje, pero por más que intentara, no podía encontrar la ubicación exacta del asesino de su nieto. Era como si hubiera una niebla bloqueándolo. No podía determinar la ubicación precisa, pero sabía que el asesino estaba en la jungla debajo de él. En cuanto a esta jungla, era un lugar al que no quería entrar a menos que no tuviera otra opción. Con solo una mirada, podía ver lo peligroso que era y que contenía un ser con el que incluso él no se atrevía a meterse. Pero debido a la muerte de Teng Li, no le importaba mucho. Creía que mientras fuera muy discreto y solo buscara a su enemigo, el ser poderoso no se molestaría. Después de pensar un rato, apretó los dientes y se adentró en el bosque. En las profundidades de las ruinas de la selva, la tapa de un ataúd se abrió sin hacer ningún ruido. Una mano marchita que emitía una luz negra y púrpura apareció lentamente desde el interior del ataúd. La mano se cerró con fuerza y de repente, una bola de relámpagos púrpura apareció en ella, liberando una aura peligrosa. Ha llegado el momento después de 100 años. Mi maestro, la vez anterior abandonaste tu cuerpo para escapar, pero esta vez no te dejaré ir. Capítulo 91. Energía espiritual extrema yin. Teng Huayuan avanzaba con cuidado a través de la selva, extendiendo su sentido divino. De repente, su rostro se iluminó de alegría al encontrar a Wang Lin. Justo cuando iba a teletransportarse, una ráfaga de viento siniestro sopló, seguida de una voz sombría. Lárgate de aquí ahora mismo. La expresión de Teng Huayuan cambió de pronto. Retrocedió rápidamente unos pasos sin pensarlo y miró a su alrededor. Solo vio una niebla oscura que se acercaba desde la distancia. La niebla oscura estaba rodeada de vientos siniestros. De la niebla oscura se extendió una mano marchita que se dirigía hacia Teng Huayuan. Teng Huayuan escaneó la niebla con su sentido divino y se asustó. El nivel de cultivo de esa persona era el de la etapa media del alma naciente, lo que hizo que retrocediera de nuevo. La mano marchita agitó ligeramente. Apareció una mano gigante que intentaba agarrar a Teng Huayuan. Teng Huayuan esbozó una sonrisa amarga. Se dio la vuelta y huyó sin dudarlo, porque un cultivador en la etapa media del alma naciente no era algo con lo que pudiera enfrentarse. Sabía que había un cultivador poderoso aquí, pero no esperaba que fuera uno en la etapa media del alma naciente. Teng Huayuan desapareció en un instante. La mano emitió un bufido frío y también desapareció. Teng Huayuan apareció en el cielo fuera del bosque. Su expresión cambió de repente cuando una mano gigante apareció en silencio detrás de él y lo agarró sin piedad. Teng Huayuan se quejó internamente. Rápidamente sacó una piel de bestia. Apuntó con la mano y la piel de bestia lo envolvió, trasladándolo y Bereli escapando de la mano gigante. A pesar de todo,
fue golpeado por los dedos de la mano gigante. Escupió sangre y su rostro palideció, pero huyó rápidamente sin mirar atrás. Una niebla negra apareció en el aire. La niebla se encogió lentamente hasta revelar a una persona. La persona estaba completamente seca y parecía un saco de huesos. Miró en la dirección en la que había escapado Teng Huayuan. Sin embargo, no lo persiguió, sino que regresó al bosque. Voló calmadamente de un lado a otro en la selva, como si estuviera buscando algo. Poco después, se detuvo sobre un área abierta. Miró el suelo sin mostrar emoción alguna. Golpeó el suelo con la mano y, con un estruendo, apareció una gran grieta en el terreno. En el momento en que apareció la grieta, se escuchó un grito procedente del suelo mientras una figura oscura salía volando, intentando escapar. El hombre marchito emitió un bufido frío y una jaula rodeó el área. La figura oscura chocó contra la jaula y rebotó hacia atrás. Ya no intentó huir, sino que se arrodilló y comenzó a inclinarse repetidamente. Después de 100 años sin verte, no esperaba que el cuerpo de mi maestro se hubiera convertido en un zombi e incluso hubiera formado su propio alma. Eres de mi misma generación, así que te dejaré vivir, pero debes usar tu conexión con el maestro para ayudarme a encontrarlo. Dijo el hombre marchito lentamente. El zombi asintió rápidamente mientras miraba con miedo al hombre marchito. El hombre marchito agitó la mano y la jaula desapareció. Miró fijamente al zombi y dijo con voz oscura: Ven, llévame al maestro. Si me ayudas a encontrar el alma naciente del maestro, una vez que la devore y me libere, te ayudaré a evolucionar en un demonio. El zombi se sobresaltó y mostró una expresión de alegría. Asintió rápidamente y se adentró en la selva. El hombre lo siguió sin mostrar emoción. En ese momento, en algún lugar de las ruinas donde no llegaba la luz del sol, el hombre de piel azul miró hacia la dirección de Wang Lin con una expresión persistente. En cuanto a Wang Lin, aunque había absorbido una gran cantidad de energía yin, toda era de calidad buena, solo de rango 6 o 7. Con esta calidad, por mucho que absorbiera, el cambio en su energía espiritual no era significativo y ya no le servía para hacer más avances. Volvió su mirada hacia lo más profundo de la ruina. Su objetivo estaba allí. Decidió explorar un poco y encontrar dónde estaba la energía yin de mayor calidad. Después de todo, cuanto mayor sea la calidad, mayor será la tasa de éxito de un avance. A medianoche de ese día, Wang Lin formó el sello con su mano para la técnica de detección de energía yin mientras caminaba por las ruinas. Después de caminar una distancia, la luz roja parpadeó rápidamente y, con un estallido, se dividió en dos. El momento en que la luz roja se convirtió en dos, Wang Lin reveló una expresión de alegría. Sabía que esto significaba que la energía yin había superado la calidad ordinaria y había alcanzado una calidad buena. A medida que seguía avanzando, las dos luces rojas seguían brillando mientras el rango aumentaba. Calidad buena rango 2, rango 3, hasta rango 5. Wang Lin se detuvo. Ante él había una amplia carretera con un edificio en ruinas a cada lado. Era evidente que, hace mucho tiempo, esta había sido una zona muy poblada. Wang Lin calculó la distancia por un momento y se dio cuenta de que no había recorrido ni la milésima parte del radio de la ciudad, por lo que comenzó a moverse más rápido. La luz roja emitida por la técnica era muy llamativa en la noche. Wang Lin extendió su sentido divino, verificando constantemente sus alrededores. La calidad de la energía yin seguía aumentando. Calidad buena rango 6, 7, 8. El sol salía y se ponía. Al cuarto día, Wang Lin ya había entrado en las profundidades de las ruinas. Supuso que su posición actual era el centro de la ciudad. Si no era el centro, no estaba lejos de él. En el camino hacia aquí, vio docenas de pozos profundos, de varios metros de ancho, llenos de agua de lluvia. También había serpientes misteriosas que saltaban hacia Wang Lin con sus colmillos venenosos. Además de esto, la destrucción en las ruinas era aún peor. En el camino hacia su ubicación actual, no había estructuras más altas de 10 metros. Además de las áreas de hierba crecida, había un pantano. También había algunas criaturas misteriosas que vivían en el pantano. Una vez,
Wang Lin casi fue devorado por una de esas criaturas, lo que lo hizo estar aún más alerta a sus alrededores. A pesar de haber llegado tan profundo en las ruinas, la calidad de la energía yin nunca alcanzó la calidad densa. En la noche del quinto día, salió del pantano y ante él había un gran grupo de edificios. Aunque todos los edificios habían colapsado, aún se podía ver lo poblado que debía haber sido ese lugar. Lo más destacado era el agujero en el suelo de 1000 metros de ancho y 100 metros de profundidad. Este agujero gigante era muy extraño. Normalmente, este agujero debería estar lleno de agua de lluvia, pero no había ningún líquido en su interior. Wang Lin lo examinó de cerca. Aunque era de noche y había una densa energía yin en el camino, Wang Lin aún podía ver con claridad las cuevas similares a panales de abejas en el fondo del agujero gigante. El momento en que Wang Lin llegó al borde del agujero para inspeccionarlo, la luz roja en su mano reaccionó de repente. La luz roja se fusionó en una, luego se dividió en tres, lo que indicaba que la energía yin aquí había alcanzado la calidad buena. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. No se apresuró a entrar, sino que caminó con cuidado alrededor del agujero. Cuando estaba en el lado opuesto, las tres luces se fusionaron de nuevo en una y volvieron a ser dos. Entendió que la razón por la que la energía yin había alcanzado la calidad buena era este agujero gigante. Wang Lin se frotó la barbilla. Después de pensar por un momento, no saltó inmediatamente, sino que se sentó y decidió esperar hasta la mañana. Al poco tiempo, llegó el día. El momento en que la energía yin se disipó, Wang Lin saltó al agujero gigante. El momento en que aterrizó, la pequeña espada voladora verde salió, liberando un aura fría. Wang Lin levantó la cabeza y miró hacia el cielo. Dado lo profundo que era este agujero, debería haberse llenado de agua de lluvia después de todos estos años. Wang Lin entrecerró los ojos y enfocó su mirada en las innumerables cuevas similares a panales en el fondo del agujero gigante. Aunque no sabía cuán profundas eran las cuevas, todo el agua debía haberse drenado a través de ellas. Tocó las cuevas y encontró que estaban húmedas, lo que confirmó sus pensamientos anteriores. Después de revisar cuidadosamente los alrededores y no encontrar ningún peligro, se sentó con las piernas cruzadas y esperó a que llegara la noche. El sol se puso y llegó la noche. A medida que la energía yin inundaba el lugar, todas las bestias huyeron, sin querer pasar la noche allí. La luz frente a Wang Lin se volvió más brillante y más brillante, pasando de 1 a 2, y luego de 2 a 3. Calidad normal rango 4, 6, 8, 10. Calidad buena rango 3, 6, 10 y rompió hacia la calidad densa. Aún no era medianoche y la calidad de la energía yin ya había alcanzado rango 1 de calidad densa. Wang Lin mostró una expresión de alegría. Expandió su sentido divino y descubrió que la razón por la que la calidad de la energía yin era más alta en ese lugar estaba relacionada con los agujeros en el suelo. Podía ver finas hebras de energía yin emergiendo de los agujeros y mezclándose con la energía yin circundante. A medida que pasaba el tiempo, la luz roja brillaba cada vez más y alcanzó la calidad densa de rango 2. Cuando llegó la medianoche, la energía yin había alcanzado la calidad densa de rango 5. Wang Lin ya no dudó y comenzó a cultivar rápidamente. Con más y más energía yin acumulándose en su pecho, notó una diferencia. La pureza de la energía yin era más de 10 veces mayor que antes. Un cambio en la calidad podía provocar un cambio en la cantidad. Esto significaba que 1 minuto de acumulación de energía yin ahora equivalía a más de 10 minutos de acumulación anterior. Pronto, la energía yin en su pecho comenzó a formar un remolino y a girar. A medida que el remolino giraba cada vez más rápido, el cambio inesperado que había ocurrido la última vez se repitió. La energía yin dentro de 100 pies de Wang Lin fluctuó y se precipitó hacia él. Mientras el remolino en su pecho absorbía más energía yin, se volvía más grande. Pronto, alcanzó el tamaño de la vez anterior, con un radio de 1000 pies. El alcance seguía aumentando. 1200 pies, 1400 pies, 1500 pies. Dentro de un radio de 10 kilómetros,
la energía yin se movía como si estuviera siendo manipulada, precipitándose hacia Wang Lin y siendo devorada. A medida que el remolino de energía yin en su pecho crecía cada vez más, comenzó a sentir que perdía el control. Consciente de sus límites, controló la energía yin para intentar el primer avance en su mar de ki. El remolino de energía yin era como una hoja giratoria que apuñalaba repetidamente el mar de ki para abrirlo. Lentamente, el mar de ki mostró signos de abrirse. Estos signos se volvieron cada vez más fuertes. Si comparamos este avance con el intento de destruir una pared de piedra, entonces esta pared ahora estaba llena de grietas y lista para derrumbarse. Después de una hora, el mar de ki ya no pudo resistir y se derrumbó con un estruendo. Grandes cantidades de potencial humano explotaron del mar de ki como un volcán. Rápidamente se mezclaron con la energía yin, formando una fuerza yin muy poderosa. Actualmente, la energía espiritual en su dantian se volvió inquieta. Se movió rápidamente hacia la fuerza yin recién formada y comenzó a devorarla. Cada vez que se formaba una hebra de fuerza yin, la energía espiritual de Wang Lin la devoraba para fortalecerse. Gradualmente, a medida que la energía espiritual de Wang Lin devoraba toda la fuerza yin, se volvió aún más fuerte. En el mar de ki de Wang Lin apareció una escena similar a una nebulosa. Olas de energía espiritual azul se extendieron desde la nebulosa. Wang Lin sintió la extraña energía espiritual en su cuerpo. Sus ojos se iluminaron mientras tocaba ligeramente una piedra junto a él. En un instante, hubo un destello de luz azul y la piedra se congeló por completo, liberando energía yin. Wang Lin tomó una profunda bocanada de aire y rápidamente pateó la piedra congelada. Con una serie de sonidos crujientes, la piedra se rompió en muchos pedazos. Wang Lin la examinó con cuidado y rápidamente aspiró una bocanada de aire frío. Al inspeccionarla de cerca, descubrió que la estructura interna de la piedra estaba cambiando constantemente. Ya no era roca, sino más bien una estructura de cristales de hielo. En otras palabras, con un toque de su poder espiritual, no solo había congelado la piedra, sino que había cambiado completamente su estructura a hielo. Wang Lin no sabía que, después de una sesión de devorar la energía yin, su energía espiritual había experimentado un gran cambio. Incluso si Situnan estuviera despierto en ese momento, no podría descifrarlo. En los tiempos antiguos de la cultivación, además de los diferentes rangos en el nivel de cultivación, también había 3 rangos para la energía espiritual: Yi, Dao y Shi. Estos 3 reinos no estaban ordenados en una secuencia, sino que avanzaban en paralelo. Una vez que se entraba en un reino, no se podía cambiar a otro. La dificultad para entrar en estos 3 reinos no era alta, pero tampoco era fácil. Al final, dependía de la suerte. En los tiempos antiguos de la cultivación, cualquier cultivador informado sabía que no debía elegir el reino Yi. Aunque el poder ofensivo del reino Yi era alto, tenía demasiados inconvenientes. Uno de los inconvenientes más letales era que, una vez que se seguía el camino de Yi, solo se podía usar energía espiritual Yi, lo que presentaba un gran problema para avanzar a la etapa de formación del alma desde la etapa de alma nascente. La formación del alma requería integrarse con el mundo y no seguir un camino extremo. Sin embargo, a pesar de esos inconvenientes, el reino Yi también tenía muchos beneficios. Se podía decir que las personas del mismo nivel de cultivación no podían defenderse contra el reino Yi en absoluto. Aunque no había posibilidad de llegar a la etapa de formación del alma, después de alcanzar el pico de la etapa de alma nascente, uno podía convertirse en el número 1 entre todos los que estaban por debajo de la formación del alma. Más importante aún, con el aumento en la cultivación, los cultivadores del reino Yi no necesitaban tesoros mágicos porque su energía espiritual de Yi ya era el tipo más poderoso de energía espiritual. En cuanto al reino Dao, era el sueño de todos los cultivadores. Una vez que tu energía espiritual entra en el reino Dao, entonces entrar en la etapa de formación del alma es muy sencillo. Por esta razón, el reino Dao era el más codiciado en el antiguo mundo del cultivo.
En cuanto al reino Shi, si el reino Yi representaba la muerte, entonces el reino Shi representaba la vida. No era un reino que las personas por debajo de la etapa de formación del alma pudieran comprender, e incluso para los cultivadores de formación del alma, era algo que solo podían desear. Los 3 reinos de energía espiritual eran muy difíciles de dominar y, con la destrucción del antiguo mundo del cultivo, la información sobre estos 3 reinos se fue perdiendo gradualmente. Los cultivadores actuales no se preocupan por su energía espiritual. Lo único que les importa es su nivel de cultivo. Wang Lin no sabía que, debido a toda la energía Yin que había devorado, su energía espiritual había cambiado al reino Yi. La razón de todo esto era el método de ascensión al inframundo. Era uno de los pocos métodos que podían crear energía espiritual del reino Yi. Sin embargo, el método de ascensión al inframundo que Si Tunan le dio a Wang Lin no era como el del antiguo mundo del cultivo. Con el paso del tiempo, partes del método se perdieron y fueron sus sucesores los que reorganizaron la información restante. En cuanto a que la energía espiritual de Wang Lin entrara en la puerta del reino Yi, el factor más importante fue la perla que desafía al cielo. Wang Lin miró la punta de sus dedos y sus ojos se iluminaron. Justo en ese momento, levantó la cabeza y saltó fuera del agujero. Miró y vio al hombre de piel azul acercándose rápidamente.